Bienvenidos de nuevo a Arte Raro para Gente Rara. Hoy, en este último video, queremos analizar un poco todo lo que se vio durante el semestre y llegar a una conclusión más concreta de lo que puede llegar a ser el arte para mí y de la manera en que lo vemos todos los días. Esto es un video más honesto, más concreto, pues no va a contar con mucha edición, sino va a tener mi visión real, en tiempo real, de lo que pienso a partir de la clase que vimos y de la filosofía del arte, a todas las conclusiones que podemos llegar al momento de definir la estructura o el arte en sí. Definir el arte es la idea también de este video y de alguna forma de entender si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, basados con las clases y las experiencias que tuvimos. Como primera parte, la definición del arte es interpretar una actividad de crear con materiales. ¿Cómo podemos interpretarlas? Tantas pinturas, tantas esculturas, música, cine también. Y todo eso hace parte del tema artístico, todo eso es arte. Incluso cuando vemos una arquitectura en un barrio o vemos un lugar que nos llame la atención, pues eso entra como arte porque genera una situación en nosotros. Podemos encontrar todo en todo arte. Se puede encontrar arte hasta en la limpieza, por ejemplo. Cuando vemos algo que está supremamente limpio y decimos esto es algo casi que artístico. O en la actividad que realiza alguna persona al momento de construir una puerta, construir un edificio. Todo eso entra como una definición artística desde nuestra visión. Eh, al artista se le puede considerar casi como un genio en algunas situaciones, porque son creadores, utilizan herramientas que hacen que los definan como genios, como personas que pueden crear, proyectar, como lo son los artesanos, los pintores, pero hay muchísimos más, como ya lo sabíamos. Una simple persona que haga la limpieza también se puede considerar como un artista. Obviamente, no todo lo que se llama arte es arte porque pues tenemos una influencia de Occidente que nos hace pensar que va ligada de la mano con el consumismo, que nos hace pensar que el arte también tiene que consumirse y clasificarse de alguna forma. Sí, en tiempos antiguos, el tener una pintura, el tener una figura o una pieza de arte se consideraba como una opulencia. Incluso todavía hay muchos cuadros que la gente tiene en sus casas que son realmente opulentos, que se adquieren desde el dinero, desde la adquisición, desde el consumismo, porque el arte también es un consumismo. Lo podemos ver en el cine, en la música, por ejemplo, donde el negocio de la música es tan amplio y tan complejo que genera miles de millones y que supuestamente pues maneja todo el tema artístico de lo que puede ser un cantante, una actriz, un pintor. Esto hace pensar en que también desde la epistemología pues es un concepto que tiene un fin, un servicio. El arte también tiene un servicio, se le puede dar un servicio, como la persona que hace una arquitectura, un edificio grandote, un edificio grande donde muestra que ahí en ese lugar ese es su fin, se puede hacer algo, se puede hacer dentro de ese lugar, se pueden construir oficinas, casas, pero tiene un fin, el arte tiene un fin en muchas de las situaciones. El pintor que se le encarga pintar un cuadro en específico y ese cuadro tiene un fin que es vendérselo a alguien, que ese alguien lo tenga en su pared, que sea con un objetivo, como una canción también, como alguien que pide una canción o que hace una canción para vender muchos discos, para vender muchas reproducciones, y ese es el valor que se le da. Cabe aclarar que también el arte está implícito en el valor individual de cada persona. Eso ya habla un poco más de la axiología del arte. Entrándonos un poco más en la axiología del arte, es el estudio de los valores, el valor que se le da a algún objeto en específico, el ideal o no ideal de ese objeto. Nos hace sentir como
el juicio valorativo a partir de los valores. ¿Qué genera esto en mí? ¿Qué genera ese cuadro en mí? ¿Qué genera ese objeto en mí? ¿Es agradable o no agradable para mí? Eso me da también algo sobre nos lleva a pensar en la ética de los valores, las cualidades, las jerarquías, la moralidad de cada objeto. Hay un filósofo importante que se llamaba Nikolai Hartmann, que hizo una especie de escala de valores para entender los valores morales o hacer juicios valorativos del arte, como podemos ver. Entonces él hacía su escala sobre valores de bienes, valores de placer, valores vitales, valores morales y valores estéticos. Uno de los más importantes son el valor moral, que son aquello que está bien o aquello que está mal. ¿Cómo definimos algo que está bien? ¿Cómo definimos algo que está mal? Eh, ¿Cómo determinar lo lindo de lo feo? Eso va también intrínseco en nuestro propio pensamiento. No, como decía Kant, desde los alcances cognitivos. ¿Qué significado puede tener algo en nosotros? ¿Cómo podemos darle un valor a algo que no sabemos si es lindo o es feo? O para otra persona puede ser algo maravilloso, pero para otra puede ser algo muy feo, algo que no tiene sentido. Como cuando vamos a un museo y encontramos algunas pinturas que realmente no entendemos, que tal vez pueden ser un manchón, pueden ser un trazo, pueden ser un dibujo a rayas, y decir nosotros no me genera ninguna sensación artística, pero podemos ver otro cuadro o una instalación también, o otro cuadro donde vemos un poco más de señales o un poco más de pintura, un poco más de significado, y eso va generando algún gusto en nosotros. Cuando en la pintura se vuelve arte, o el dibujo se vuelve arte, o la música se vuelve arte, en el instante en que genera una sensación en nosotros, un juicio valorativo, algo moral en nosotros, nos da una sensación de alegría, de tristeza, de pensamiento, de tantas cosas que nos puede generar una figura artística. Entonces es ahí donde realmente entendemos que el arte ha hecho mella en nosotros y podemos definirlo de alguna forma desde el instante en que genera una situación en nuestro propio ser. Sí, obviamente hay juicios valorativos como los veíamos de Nicolai, donde ya hay una escala de lo que podemos decir que es bueno, que es lindo, que no, que es estético, que no es estético, pero eso amplía nuestro conocimiento, a priori amplía nuestro conocimiento del mundo sin recurrir a la experiencia. Eso también nos hace pensar en que entender el arte no tiene que ser todo el tiempo basado en experiencias anteriores. Si, digamos, sabemos que un acto de peligro es pararnos en la punta de un edificio y podernos caer, sabemos que nos podemos caer y nos podemos hacer daño, y no necesitamos una experiencia previa para entenderlo. Eso mismo pasa con el arte. No es necesario saber si el arte es arte porque lo pintó una persona que es famosa o porque alguien nos dijo que es arte, sino simplemente por la idea de que esto es algo que me genera a mí, pero desde mi conocimiento inmediato y no desde mi experiencia. Esa es una filosofía más un poco kantiana, porque él tenía este tema de la influencia. ¿Qué genera la influencia también? Los juicios valorativos no justos, puede ser, como cuando un ejemplo, de alguien está en un concurso y en ese concurso es juzgado por su papá, por ejemplo. Es uno de los jueces de ese concurso. No se podría porque su papá no tendría una objetividad al momento de juzgar a la persona, de juzgar al sujeto, porque ya entra un poco el amor, el amor de familia, el amor. No, por eso no se hace provechoso que eso pase. Dar juicios a priori, según Kant, son los juicios morales y juicios estéticos. Kant también tiene unos niveles también que podríamos de aquello de lo bello y lo sublime, y digamos basándonos un poco más en lo bello, hablamos de los juicios que se deben hacer como desinteresados, universales, finalidad sin fin y necesarias.
Hay unos, eh, eh, una manera de juzgar, de hacer un juicio estético, es desde lo universal, que es algo que tenemos en todo el mundo. ¿Qué es bello y qué no es bello universalmente? ¿Qué está calificado ya en el universo como algo feo? Tal vez un ángel pintado sea algo hermoso, algo espléndido, pero si vemos un poco de manchas regadas por todo lado, que no tienen ningún sentido, tal vez eso sea algo feo, que no sea apreciado hacia la vista, tal vez con mal olor, una instalación con mal olor, una instalación que tenga pedazos de trozos de cuerpos o de cosas así, entra como en algo que no es tan agradable a los ojos, y esos son los juicios universales de los que hablamos, donde ya hay algo que se mantiene, pero pues se, se- le da el juicio según lo que nosotros tenemos, nuestro gusto, nuestra apreciación de la vida, de la vista. Por ejemplo, como ver una situación de alguien, no sé, demacrado, muerto, algo así, no puede ser muy agradable a nuestra vista y no puede ser pintada como una obra de arte, como algo de arte, porque nuestros juicios morales ya nos dicen que eso es un vejamen, es una cosa mala, es una cosa que no es agradable a nuestra vista. Volvemos a no juzgar desde aunque podemos llegar a una conclusión, y es que con el gusto se rompen géneros, como dice la frase, pero esto no quiere decir que eh, nosotros no tengamos que estar de acuerdo con algo en específico, y que sí podamos diferenciar en qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos gusta, si nuestros gustos se rompan y podamos elegir de cualquier cosa. De ahí podemos partir para la idea universal, que nos enseña que hay cosas que no son tan bonitas, como por ejemplo la muerte en específico, no la muerte tal vez desde el arte, vista desde el arte, sino la muerte en sí, ver cómo un cuerpo muere, o ver una situación, un problema, un tiroteo. Eso no puede llegar a ser arte de ninguna manera, ¿sí? Porque ya pesa en nuestro juicio moral como personas, como seres humanos, y desde nuestras creencias también influyen mucho. Aquello en que creemos, aquello en que pensamos, aquello en que predicamos, todo eso hace que nosotros también tengamos una moral diferente. Eh, Siempre va a haber el fin, un concepto al momento de guiar el arte, al momento de clasificarlo, y creo que este semestre nos enseñó eso, a mirar el arte desde la objetividad y la individualidad de nuestros pensamientos, cómo lo vemos, para qué lo queremos, cuál es su finalidad, cuál es su valor moral y cuál es su valor objetivo y cuál es su valor en belleza. Entender que algo puede agradarme y que algo no puede agradarme, que está bien. El no sentir que algo tiene que agradarme todo el tiempo. Eso me parece que genera una satisfacción dentro de lo aprendido, y también nos da una parte fundamental para entender las obras y las obras de otros artistas que vienen, y de las que nosotros podamos hacer parte, que nosotros hagamos también, entender la belleza desde nuestro propio concepto y nuestra propia finalidad, desde nuestro fin, a qué queremos darle valor y a qué queremos definitivamente no darle valor. Entonces, creo que esto fue lo que más aprendí dentro de este semestre, y quedo muy contento por aquello que se aprende, pues entender una obra, o entender qué es arte, va más allá de tan solo ir un día a un museo y entender que algún pintor decidió compartir sus obras, sino entender el porqué de ellas, por qué esa obra es así, o por qué tiene esta clase de trazos, de iluminación muchísimas veces, o porque esta instalación habla de esto o del otro. Creo que fue muy importante y queda muy arraigado dentro de nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Agradezco muchísimo el que me acompañen en este video, y que todo haya quedado un poco, a pesar de tantas cosas, haya quedado un poco más claro, y intentamos un poco
el arte, el cómo entenderlo, cómo calificarlo y para qué sirve. Muchísimas gracias.